Ya. Por tanto, en esta clase, como les decía, vamos a hacer un repaso de química. En este caso, lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Es una retroalimentación de los contenidos de disoluciones que llevamos hasta ahora. Y obviamente que vamos a comprender la concentración química, en este caso de molalidad, que es distinto a la molaridad que estuvieron viendo la vez anterior. ¿Ya? Aspecto a recordar. Primero que nada, que es como el principio. ¿Qué es lo que es una disolución? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entienden ustedes por una disolución? ¿Me pueden hablar o me pueden escribir voluntariamente? Hola, mister. Ya. ¿Qué tal? Démosle. Una disolución es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogénea, ya que cada componente se mezcla íntimamente con el otro, de tal modo que pierden sus características individuales. Exactamente. Y lo complementamos también con lo que dice Esteban, que es la mezcla entre un soluto y un solvente. Por lo tanto, podemos decir que una disolución es una mezcla homogénea, ¿ya? Entre lo que hay, Ujú. que es un soluto y un solvente, ¿ya? En este caso, como hablamos de disolución, estamos hablando de dos cosas que se están mezclando, ¿ya? Y es por eso el concepto de di. Pero no es malo también que se diga solución o solvente o soluto. En este caso, ¿cuál es el que está en mayor concentración? ¿El soluto o el disolvente? El disolvente. Exactamente. En este caso, el disolvente o solvente siempre va a ser el que va a estar en mayor concentración. El soluto, por lo general, son partículas más pequeñas que cuando lo mezclo, ¿cierto? Voy a obtener lo que es una disolución. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una disolución diluida, concentrada, saturada y podríamos decir sobresaturada? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Me pueden hablar o me pueden escribir? Esteban me dice que es la diferencia entre la cantidad del soluto y una solución. Exactamente. Cuando estamos hablando de una disolución, en este caso diluida, ¿cierto? Concentrada, saturada, sobresaturada, estamos hablando sobre la cantidad de soluto que se está ingresando a esa solución. Obviamente que va a ser diluida cuando la concentración de soluto es muy poquita, ¿ya? Eh, Va a ser una concentrada cuando ya están comenzando, ¿cierto? Está un poquito más allá de la mitad y mitad, ¿cierto? De concentración. Saturada ya es cuando la concentración está por sobre los niveles, en este caso, de concentración. Y sobresaturada ya cuando prácticamente es puro soluto y casi nada es solvente. ¿Ya? Así que no es nada más que cierto la diferencia entre la cantidad de soluto que se le está ingresando a una solución. Vamos bien. Ahora, ¿qué es una concentración? ¿Quién tiene una idea o no importa que se equivoquen, pero qué les viene a la cabeza con ese concepto de concentración?
Profe, ¿es la que determina la proporción del soluto y solvente? Exactamente. Excelente. En este caso, ¿cierto? Obviamente que la concentración tiene que ver con lo que es el soluto solvente, ¿cierto? Y obviamente cómo está aumentando uno, disminuyendo el otro. Por lo tanto, es la relación que hay entre ellos, ¿ya? La relación que vamos a tener entre la cantidad de solvente y la cantidad de soluto, ¿ya? No es nada más que eso. Ahora, ¿cuántos son los tipos de concentración vistos hasta ahora? Porque esto ustedes saben que los podemos expresar de forma matemática, ¿cierto? Y hemos visto algunas cosas hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora, como dice Esteban, ¿cierto? Hemos estado viendo las unidades físicas, que es el porcentaje masa-masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen-volumen. ¿Y qué otra cosa? La molaridad. Por en algún momento también estuvimos viendo partes por millón, pero lo dejamos así como representado nomás. Por lo tanto, estos son los tipos de concentraciones que hay hasta ahora. De esto hemos visto las concentraciones de unidades físicas y prácticamente hemos visto molaridad. Y partes por millón, ¿cierto? Lo estuvimos viendo, pero así como bien poquitito. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ejercicio de porcentaje en masa, ejercicio de porcentaje en volumen, ejercicio de porcentaje volumen-volumen, ¿ya? Y lo que es la molaridad, que fue la última clase que tuvimos. Y todavía nos falta ver más en detalle lo que es partes por millón. Hoy día vamos a comenzar a ver un poquito de la molalidad. Después nos falta la fracción molar y nos falta la normalidad, ¿ya? Pero nos va quedando menos. ¿Y qué pasa con la densidad? ¿Qué es lo que es la densidad? Como dice Esteban, ¿cierto? Es la relación entre la masa y un volumen. Perfecto. Ahora, ¿qué significa esa relación de masa y volumen? Porque la fórmula, ¿cierto? Sabemos que es la relación, ¿cierto? Entre la masa y el volumen, ¿ya? Que puede representarse de esa forma con letras, o podemos también colocar una D que es igual a M dividido en V, o también lo van a ver muchas veces con la letra ρ, ¿cierto? Que es como una P rara, que también significa densidad. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, al empezar a ver este concepto? ¿Qué podríamos decir que, o cómo podemos utilizar este concepto, mejor dicho? Porque ¿para qué utilizamos este concepto en la vida cotidiana? Ya nosotros, en la parte de los ejercicios, hemos estado transformando unidades de masa a unidades de volumen. Es bastante útil para eso. Excelente. Pero en la vida cotidiana yo por lo general no ocupo mucho número, po. Pero ¿para qué siempre dicen que algo es más denso, algo es menos denso? ¿Cuál es la relación que hay ahí?
Por ejemplo, cuando ustedes me dicen o comparamos lo que es el agua y lo que es la miel, ¿qué cosa es más densa? Clemente y Fernanda me dicen que la miel. ¿Por qué? Y ahí empezamos a connotar, como dice Maite, conceptos como que está más concentrado. Es más espesa, dice Clemente. Fernanda igual. ¿Pero por qué es más espesa, po? ¿Qué es lo que tiene mayor cantidad? Ya, el azúcar. ¿Y el azúcar qué vendría siendo? Si lo hablamos desde el punto de vista de las disoluciones, podría considerarse un soluto, ¿cierto? O parte de la masa. Por lo tanto, nosotros cuando digamos que a mayor masa, ¿cierto? Quiere decir que en este caso la densidad va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir en cierto modo que la masa está determinando la densidad de un elemento, ¿ya? Y es por eso que nosotros esos elementos los vemos más viscosos, o podemos encontrar, ¿cierto? Que en una simple cosita puede haber mayor cantidad, ¿cierto? De masa por independiente del tamaño que sea. Por ejemplo, no es lo mismo pesar un kilo, en este caso de pluma, que un kilo de metal. Obviamente, automáticamente ustedes dicen, ah, el metal tiene mayor densidad, independientemente que la masa en este caso es la misma. Pero si podemos ver la relación que hay entre la masa y el volumen, obviamente que ahí nos damos cuenta que el metal obviamente se va a ver más denso, porque ahí estamos estableciendo esa relación. Así, a diferencia que establecemos la relación entre la masa y el volumen de las plumitas. Hoy en día es bastante útil este concepto y en el caso nosotros lo hemos estado utilizando para poder transformar eh, una masa de masa a volumen o viceversa. Es por eso que nosotros podemos decir que si despejamos esta fórmula, vamos a tener que la masa es igual a la densidad por el volumen o el volumen es igual a la masa dividido por la densidad. ¿Ya? Por lo tanto, también nosotros estuvimos trabajando con esa parte. Ahora si lo vamos a la parte matemática, ¿cómo sería este problema? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tengo que hacer primero? Anotar la fórmula o los datos. Ya, anotemos la fórmula. ¿Qué necesito anotar? ¿Cuál es la fórmula ahora que voy a utilizar aquí? D o P Ya, es igual masa rayita volumen. ya, dividido por volumen. Ahí ustedes saben que eso ahí va abajo. Masa sobre volumen. ¿Ya? Ahora me están pidiendo calcula la masa, ¿sí? ¿Ah? Bueno, la densidad me la están dando. No se llama. Yo creo que la que dice Esteban me va a servir más. Que en este caso es la masa, ¿cierto? Que va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. ¿Ya? Que más que nada dar vuelta a la fórmula, ¿cierto? Para ver el tema de la masa. En este caso, esta masa, ¿cierto? Me están dando la densidad que en este caso es 0,92 gramos por centímetro cúbico. Y lo tengo que multiplicar por un volumen. ¿De qué cosa?
de 1 litro. Pero en este caso, ¿puedo colocar 1 litro así directo? Al parecer Fernanda me dice que no. Exactamente. ¿De qué me tengo que fijar cuando yo tenga este tipo de problema? Por ejemplo, las unidades de concentración que tiene la densidad. Está en gramos y está en centímetro cúbico. Si este dato que está acá me lo están dando en litros, yo automáticamente lo tengo que transformar en centímetro cúbico. ¿Ya? Por lo tanto, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y ese es el dato que voy a utilizar ahí. Para obtener al final la masa que es en gramos, que va a ser igual a ¿cuánto? Ops. ¿A cuánto quedaría ese resultado ahí? 0,92 multiplicado en este caso por los 1000. Como dice Esteban, me queda en 920 gramos. ¿Cierto? Y ahí obviamente que solucionamos ese problema. Que obviamente que no es nada más que aplicar las fórmulas que son de densidad. Hasta ahora, ¿cierto? Al parecer no tenemos problemas con esto. Ahora, si le añado esto a todo eso, dice, calcula el porcentaje masa-masa y el porcentaje masa-volumen de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de disolución y me dan una densidad. ¿Qué tendría que hacer para poder solucionar eso? Primero, ay, no sé. Primero recordar las fórmulas, en este caso, que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿No sería 6 gramos de soluto dividido los 80 gramos de disolución multiplicado por 100? Por 100. Por lo tanto, vamos a colocar un punto A, que en este caso vamos a utilizar el porcentaje masa-masa, ¿cierto? Que a ese se están refiriendo. Exacto. Es igual a los gramos de soluto dividido, Por ¿dividido por qué los cosa? gramos de por los gramos de disolución. De disolución. Y todo eso, obviamente, que multiplicado, Por dije 100. multiplicado por 100. Y me faltó hacer una rayita para que quede más bonito. ¿Ya? Continuando, reemplazamos. ¿Cuáles son los gramos de soluto? 6. Los 6 6. gramos, y me lo están diciendo. Y eso lo dividimos en los gramos de la solución. 80. Y en este caso me están diciendo que esos 80 gramos son de disolución. Y todo eso multiplicado por 100. Lo que me va a dar un resultado de 7,5. 6 dividido 80, obviamente multiplicado por 100, y me da un resultado de 7,5%. ¿Ya? Y ahí estaríamos con la primera parte. Y en este caso sacamos el porcentaje masa a masa. Pero también me están Ahora diciendo volumen calcular el masa a masa volumen. volumen. Ahora, ¿cómo sacamos el masa a volumen? Masa por volumen de disolución multiplicado por 100. Voy a anotar primero esta. Por volumen, en este caso, de disolución. Y obviamente que todo eso multiplicado por 100, como me dijeron. ¿Cierto? Sí. Estoy tratando de hacerlo rapidito porque me cuesta aquí. Ya. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos los 6 gramos de soluto. Ahí Sí. están. ¿Y cómo lo hago con el volumen de la disolución? Tendría
que dividir la masa por la densidad, Y ahí ¿o no? obviamente que está el siguiente dato, ¿cierto? Que es el de la densidad. Por algo me lo están dando. Con ese dato yo puedo calcular el volumen, ¿cierto? Mediante la siguiente fórmula, que es la masa dividido por la densidad, ¿cierto? Por lo tanto, ¿la masa de qué cosa vamos a utilizar para calcular el volumen de disolución? Del porcentaje masa a masa No, o los gramos de absoluto. Los 6 porque ahora nosotros necesitamos sería saber los gramos de disolución, o sea, los volúmenes de la Entonces, disolución. el absoluto, 6. No, No, pues. Si necesitamos, en este caso, volumen de disolución, vamos a utilizar la 80. masa de la disolución. Por lo tanto, son los 80 gramos. Y eso lo vamos a dividir, en este caso, no lo vamos a colocar abajo, por el 1,10 10. gramos por ml. Va, ml dije. ¿Ya? Y eso me va a quedar en cuánto? 80 gramos dividido en 72,7. 72,7 en este caso, ml. ¿Ya? Ahora teniendo esos datos, me voy acá a calcular el porcentaje Mister, masa-volumen. ¿Ah? me perdí. ¿Por qué pusimos los 80 gramos? No lo entendí eso. ¿Por qué? Porque en la fórmula me están pidiendo el volumen de la disolución. El volumen de la disolución. Y yo, si voy a convertir, por ejemplo, gramos de volumen de soluto, yo utilizo los gramos de soluto. Si voy a transformar gramos de disolución, ¿cierto? Para transformarlo en volumen, voy a utilizar ese dato. Ah, ya entendí, ya. ¿Ya? Gracias. Por tanto, si yo necesitaba el volumen de la disolución, voy a utilizar los gramos de la disolución, que son los 80 gramos. Y con eso ahora puedo sacar, ¿cierto? Esto, que en este caso serían 6 gramos, porque esos son los gramos de soluto, y eso dividirlo, ¿cierto?, en lo que acabamos de sacar, que eran los 72,7 ml, ¿ya? Y obviamente que todo eso se multiplica por 100. ¿Cuánto da? 8,25 me dice Fernanda, correcto. Por lo tanto, 8,25%. Y ahí terminamos, ¿cierto?, ese ejercicio. ¿Muy complejo? ¿O hasta ahora vamos bien? Si alguien tiene dudas, vaya diciéndolo al tiro, ¿eh? Pero ahí por lo menos ya tuvimos un ejercicio en donde tuvimos que sacar porcentaje masa-masa y masa-volumen. Incluso podríamos sacar el porcentaje volumen-volumen. ¿Qué tendría que hacer para sacar ese porcentaje volumen-volumen? Si yo lo quisiera sacar. Sería dividir los gramos de soluto por la densidad Exactamente, utilizar y ocupar el otro, en vez de utilizar los 80 gramos, ahí sacaríamos los 6 los gramos 6 que gramos. necesitamos, ¿cierto? Ahí Y eso lo sacamos, dividimos con el 72,7, ¿o no? ahí eso lo dividen con el 1,10, ¿cierto? Los 6 gramos dividido en 1,10 le va a dar un resultado y eso serían el volumen de la soluto que diga. Y obviamente que el volumen del solvente de la disolución la acabamos de sacar, así que ahí quedaría el problema. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que tengan la fórmula de densidad, ustedes simplemente recuérdense, si me están pidiendo
el volumen de la solución y me están dando los gramos de solución, ocupo ese dato. Si me están pidiendo en este caso el volumen del soluto, ocupamos los gramos de soluto. ¿Puedo borrar eso que está ahí, cierto? Lo tomaré como sí. Ay, verdad que tengo que sacar esto. Ahí sí. Ahora, eso lo recuerdan rápidamente, porque esto igual es primordial que aprendan a calcularlo bien. ¿Cómo calculamos la masa molar de cada una de esas cosas que están ahí? Por ejemplo, ¿cuánto sería la masa molar del agua? Y acá abajo están los datos de las masas atómicas. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo se hacía? Ya, pero ¿qué cosa se suma? Que Esteban me dice se suman, pero ¿qué cosa? Los datos de las masas atómicas, la masa atómica, eso. Ya. Entonces, ¿cómo sería la del agua? ¿Cuánto les daría? Si te dicen que es la del agua. ¿Uno, Clemente? No. No es. Por 2 más. Más. Ahí Esteban me está diciendo 1 por 2 más 16. Justamente, po, porque en este caso tenemos que la masa atómica, en este caso de hidrógeno, es 1 gramo mol, ¿cierto? Y obviamente tengo 2 átomos, en este caso de hidrógeno, por lo tanto lo multiplico por 2, más la masa atómica, en este caso de oxígeno, que en este caso tenemos solamente un átomo, por lo tanto 16 gramos mol, y eso me va a dar un resultado. ¿De cuánto? Ya automáticamente sacamos, ¿cierto?, que la masa atómica del agua es de 18 gramos mol. Siguiendo el mismo principio, ¿cómo serían los otros? El de dióxido de carbono, ¿cuánto es? Después te van a tener que aprender a hacerlo más rapidito, ¿ah? 44 me dice Esteban, veamos. Excelente. El de NH3, ¿cuánto sería? Que es 14 más 1 por 3. 17, me dice Clemente y Esteban. Excelente. El de H2SO4, 2, 34. ¿cuál 34? ¿Es en 32? Perdón. Se estaba calculando. 98 dice Clemente. Correcto. Y el último, que este por lo general es el que les cuesta más. Cuando tienen esas paréntesis. Porque simplemente tenemos que recordar que esta paréntesis, S2, está multiplicando tanto al oxígeno y al hidrógeno. Por lo tanto, ahí tengo 2 átomos de oxígeno y tengo 2 átomos de hidrógeno.
74 dice Clemente, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Tomás me dice que 58. Para este caso es 74. ¿Por qué razón? Ouch. ¿Por qué razón? ¿Cierto? Me dice que en este caso la masa molar que tenemos de calcio es de 40, ¿cierto? A eso le sumo los, el oxígeno, que es una masa de 6, pero tenemos 2 átomos de oxígeno, más 1, que es la masa, en este caso, de hidrógeno, pero también tenemos 2. Por lo tanto, primero si veo la multiplicación, 16 por 2, más 2 y más 40, ¿cierto? Ahí me da el resultado, ¿cierto? De los 74. ¿Ya? Esta cosa no se les debe olvidar, ¿ah? Porque esto es primordial siempre para varias cosas de química. Sacar, en este caso, la masa molar de los compuestos químicos. También no deben olvidar lo siguiente, calcular los moles. ¿Cómo hacen esto, por ejemplo, de pasar a moles los gramos y gramos a moles? Considerando la formulita que tenemos ahí. O también lo pueden hacer con esa regla de 3. Que eso lo pasaron en primero medio, ¿se recuerdan? ¿Cuánto me daría a pasar 40 gramos de H2O a mole? En primero medio, si lo vieron. Estequiometría, cuando estuvieron viendo estequiometría. Y también lo estuvimos viendo con los ejercicios de la semana pasada. El paso número 1, cuando tenían que hacer el paso número 1. ¿Se acuerdan? Que la molaridad la sacábamos en 4 pasos, el paso 1. Pero abajo está, ¿cierto?, la ayuda a memoria. La fórmula de el número de mole. 2,2 me dice Fernanda. Exactamente. Ahí tenemos que el punto A es 2,2 mole. ¿Y cómo se calcula esto? Es súper sencillito. ¿Cierto? Nos vamos a la fórmula que tenemos abajo, que la podemos reemplazar por esto, que n va a ser igual a la masa dividida por la masa molar. La anotábamos así. En este caso la masa me están diciendo que son 40 gramos. Y lo tengo que dividir por la masa molar de agua, que la acabamos de sacar hace un par de minutos atrás. ¿Cuánto era? 18, exactamente. En este caso 18 gramos mol. Por lo tanto, lo que hago ahí, anda la osa, ¿cierto? Es dividirlo, los 40, dividirlo en los 18 y me va a dar el resultado de 2,22. Y así hago los otros también. ¿Cuánto me daría en este caso el de dióxido de carbono? 36 gramos de dióxido de carbono.
A ver si Clemente le apuntó. Ay, verdad que tengo esta cosa. Ahí sí. Estamos bien. Obviamente que por la cifra significativa yo lo aproximé más, así que estamos bien. 120 gramos de NH3. ¿Cuánto sería? También, ¿cierto? Clemente y Fernanda, perfecto. ¿Cierto? 7,05 aproximado, 7,06. Ahora, el calcular moles a gramos, ¿cómo lo hago? Y aquí obviamente que ustedes pueden hacerlo de forma directa, ¿cierto? En este caso, eh, ¿cómo se dice? Multiplicando, justamente como dice Clemente, multiplicando qué cosa? La masa molar con los moles, ¿o no? Exactamente, exactamente. Lo que tendríamos que hacer en este caso es multiplicar la masa molar por el número de moles, ¿ya? No es nada más que dar vuelta a esta fórmula que está acá, po, ¿cierto? Si ustedes quieren despejar masa, que es esta de acá, esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, para sacar los números de mole, o sea, de gramos, ustedes lo que tienen que hacer es la cantidad de mole multiplicando por la masa molar. ¿Cuánto daría el D? 2 moles de agua. 36 gramos, como dice Fernanda y Clemente. Los 3 moles de dióxido de carbono. Bueno, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo saca el de los moles? Lo que estamos haciendo ahora, el 3 moles de dióxido de carbono. En este caso, lo que tenemos que hacer es eh, la cantidad de moles, multiplicarlo por la masa molar, en este caso, de ese compuesto. En este caso, para hacer el E, habría que multiplicar 3 por la masa molar del dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Cuánto era la masa molar del dióxido de carbono? Eran 44, ¿ya? Y esos 44 los multiplico por 3 y me da lo que dice, ¿cierto? Fernanda, que es 132 gramos. Y la última, 85 gramos, como dice Maite. Exactamente, ¿ya?
Por lo tanto, ya por lo menos estamos recordando, ¿cierto? El cómo calcular los moles, que es importante para sacar lo que es molaridad y molalidad. Ahora, en honor al tiempo, voy a ir derechito a lo que es la molalidad, que era lo que tenemos que ver acá. ¿Ya? La clase anterior nosotros estuvimos viendo algo que era muy similar a esto, que era la molaridad, los moles divididos por los litros de solución. Ahora nosotros vamos a ver la relación que hay entre los moles de soluto, pero con una masa de disolvente. Y hay que tener cuidado porque acá siempre se tratan de confundir con la solución, pero es solvente o disolvente. ¿Ya? Y obviamente que acá la concentración está en moles dividido por kilogramos. Y no en gramos, sino que estamos hablando de kilogramos de solvente. Por lo tanto, esa es la relación que está viéndolo cuando estamos viendo ahora molalidad. La fórmula es moles de soluto dividido por la masa del disolvente en kilogramos. Y acuérdense de esta fórmula nueva. Y obviamente que lo vamos a sacar en 4 pasos también, para poder calcular estos ejercicios. El primer ejemplo dice, calcular la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico, siendo la masa del disolvente 600 gramos y la cantidad de ácido de 60 gramos. Y me dan obviamente los datos para sacar la masa molar. Por tanto, mis datos que tengo hasta ahora es este ácido sulfúrico, ya. Me están dando el solvente en gramos, 600 gramos, y me están dando la cantidad de soluto que es el ácido, son 60 gramos. Esos son los datos que yo tengo hasta ahora. El primer paso, primero es calcular la masa molar, en este caso de el ácido sulfúrico. Ahora, rápidamente, ¿cuánto sería la masa molar en este caso del ácido sulfúrico? Que es H2SO4. ¿Cuánto daría? ¿Quién la dice primero? ¿Quién la dice primero? Clemente y Fernanda con 98. Excelente. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos que hacer es la masa molar, ¿cierto? De hidrógeno, multiplicarla por 2, más los 32 gramos mol en este caso del azufre, y más los 16 por 4 en este caso de el oxígeno, ¿cierto? Y eso nos va a dar un total de 98 gramos mol. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro primer paso. El segundo paso, calcular los moles del soluto. ¿Ya? ¿Cuánto me daría de moles de soluto? Entendiendo que en este caso el soluto viene siendo el ácido sulfúrico. ¿Ya? Y que tenemos 60 gramos de este soluto, 60 gramos de ácido. ¿Cómo saco los moles? Porque recién lo estábamos sacando en un ratito atrás. ¿Cómo lo haremos? A ver, Clemente me dice que es 0,6. Veamos. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Acordarme de la fórmula, que en este caso es los moles de soluto, la masa dividido por la masa molar. ¿Ya?
Luego, divido los 60, como me dice Clemente, en los 98 gramos mol que sacamos previamente, y eso nos va a dar 0,61 moles, aproximándolo, ¿cierto? Por las cifras significativas, que estamos trabajando con 2. Por lo tanto, ahora yo tengo la cantidad de moles que necesito. ¿Ya? ¿Para qué necesito los moles? Lo necesito por la fórmula, porque la fórmula me dice que es moles disoluto dividido por kilogramos de disolvente. El tercer paso, preguntarme, ¿tengo mi disolvente en unidad de kilogramos? Acá me están diciendo que la masa del disolvente es 600 gramos. No lo tengo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es transformar esos gramos a kilogramos. ¿Qué hago para eso? Considerar que un kilo equivale a 1000 gramos. Yo con eso puedo establecer que una regla de 3, o simplemente lo pueden dividir por 1000 si les queda más cómodo. Ya, en esta regla de 3, ¿cierto? Los 600 gramos los divido en los 1000 y automáticamente voy a obtener 0,6 kilogramos. Y que eso es, esa masa de 600 gramos la transformamos a kilogramos. Y ahí obtengo lo que es el disolvente en kilo. Y la etapa final, ahí puse calcular los moles soluto, nada que ver. La etapa final en este caso es sacar la molalidad, que en este caso los moles de soluto dividido por la masa del disolvente. Los moles de solutos previos habíamos dicho que era 0,61 moles y lo dividimos por estos 0,6, obteniendo en este caso una molalidad de 1,02 moles por kilogramo. ¿Ya? Si se fijan, esos son los 4 pasos que también muy similares a lo que ocupamos en sacar molaridad también. Ocupamos 4 pasos. Acá también ocupamos 4 pasos para calcular los ejercicios de molalidad. ¿Muy complejo o vamos bien? Vamos bien, dice Esteban. ¿Y el resto? ¿Hay alguien que tenga duda hasta ahora? ¿En qué cosa te enredaste, Fernanda? Paso 2. Si el paso 2 lo único que teníamos que hacer era calcular los moles, po, como lo estábamos haciendo previamente. ¿Ya? En este caso, que la masa del soluto se divide en la masa molar. ¿Ya? En este caso, la masa del soluto me la están dando, 60 gramos, y la masa molar fue la que calculamos previamente. Y ahí obtenemos en este caso los moles. ¿Ya? Una vez que calculamos los moles, yo tengo que fijarme que mi disolvente, en este caso, esté en kilogramos, porque yo necesito sacar eso en kilogramos. Y el paso 4, que ahí obviamente me equivoqué, lo vamos a arreglar porque si no capaz que se vayan a confundir por eso, que no es calcular los moles, sino que es calcular la molalidad. Y obviamente que ya, ¿cierto? Calcular la molalidad, nosotros ocupamos la fórmula que tenemos para la molalidad, que es los moles de soluto dividido por la masa, pero del disolvente en kilogramos. ¿Ya? Los moles de soluto los sacamos antes. Eran los 0,61 moles que habíamos sacado. La masa del disolvente me la están dando. ¿Ya? Me están diciendo que hay 600 gramos de disolvente y nosotros las transformamos en kilos, dándonos un resultado de 0,6 kilogramos. Por lo tanto, ese es nuestro dato, ya, los 0,6 kilogramos del disolvente. Eso lo divido, ¿cierto?
Eso es 0,61 sobre 0,6, lo divido y me queda en 1,02 moles por kilogramo. Y ahí calculamos y terminamos, ¿cierto?, el ejercicio. En 4 pasos también. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿No? ¿Sí? Ok. Y para eso, ahí voy con eso, Tomás, a dar ahora la indicación siguiente. Que me estaba preguntando cuándo es la evaluación. La evaluación que vamos a tener de la formativa de esto va a ser en 2 fases. La primera fase se las voy a dar así como de tarea para la casa. O si tienen algún momento, me pueden decir, mister, necesitamos una otra sesión anexa de Zoom para la próxima semana. Y yo puedo ahí hacerla sin ningún problema. Les voy a dar una batería de ejercicio, ya, que vienen en relación con todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta esto, hasta molalidad. Ya, obviamente que hay algunos ejercicios donde yo tengo que ir relacionando lo que es la molaridad con la molalidad y con los porcentajes masa-masa, porcentaje masa-volumen. Así que van a haber algunos ejercicios largos. Ya, y la segunda fase es más que nada para asegurarme, ¿cierto? Que en realidad ustedes estaban trabajando en esos ejercicios, no los buscaron por internet, ni los copiaron y no se los hicieron. Por lo tanto, la segunda fase, yo en la próxima conexión que tengamos de química, ahí yo les voy a decir en qué va a consistir esa parte. ¿Ya? Pero por mientras, cuando suba yo este video a YouTube, que lo más probable es que lo haga mañana, ahí les voy a subir en el anexo de ese video la guía, en este caso de aprendizaje de este tema. Y aparte se lo envío, ya, y se lo envío a la vieja Diana para que lo compartan en el grupo también. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahora? Porque nos quedamos sin tiempo. Podíamos haber hecho el siguiente ejercicio, pero me quedé sin tiempo por el tema de que tengo consejo de ahí. ¿Dudas, consultas? Obviamente que cuando yo envíe esa guía también me puede ir consultando. Ya, la guía obviamente que va a tener un plazo aproximadamente casi de 2 semanas para que la hagan en calma. Ya, y no son nada más que 10 ejercicios que van a tener. Imagínense que cuando hubiésemos estado en presencial, esos 10 ejercicios hubieran sido en una clase. Así que igual es poquita la pega. Y sí, obviamente que nos va a servir para ir retroalimentando esto también. Y se vayan acordando de qué fórmula colocar, cómo colocarla. Y ahí se pueden ayudar entre ustedes también. ¿Vale? ¿Dudas, consultas? Porque lo único que hicimos en esta clase fue hacer un resumen de cosas que deberían saber para manejar esto. Y obviamente que añadimos una última fase que era la molalidad, que no es nada más que esos 4 pasos también replicarlos nuevamente en otros ejercicios. Por lo tanto, si es necesario después, cuando suba el video, vean de nuevo la última parte, ¿cierto? Donde está la molalidad, para que vayan entendiendo el tema. Si no, también me pueden preguntar por redes sociales, por todos lados, ahí siempre estoy disponible. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Me quedé solo?